diferencia entre mujeres solteras y casadas. Fíjense que esa es una parte. Lo siguiente, ven qué interesante, y o con responsabilidades familiares. No podemos hacer discriminación nosotros, por ejemplo, que llegue a solicitarnos trabajo a una empresa, precisamente una mujer que sea más soltera. No podemos hacer ningún tipo, no puede haber ese tipo de diferencia, ¿sí? En el trabajo. Protección ante la discriminación. En el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo también dice que para efectos de este convenio el término discriminación corresponde cualquier distinción, exclusión o preferencia basada por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social que tenga efecto de anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo o ocupación. Vamos a ver uno ahí que me pareció sumamente interesante. En el artículo 151, siempre el Código de Trabajo, también pues lo hemos analizado, que para hacer ofertas de trabajo necesitamos la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer, de la Inspección General de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo. Sin ese requisito nosotros no podemos anunciar un trabajo que sea exclusivamente para la mujer, porque a lo contrario estaríamos haciendo discriminación por sexo, raza, etnia y estado civil. No podemos hacer ningún tipo, nosotros no podemos estar anunciando que necesitamos, por ejemplo, a una mujer o una joven soltera. No, eso no se puede anunciar, ¿sí? La única manera es que usted pues, va a tener que demostrar que la naturaleza del trabajo así lo requiere y necesita la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer y también de la Inspección General de Trabajo. En el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala también encontramos que no deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. En el artículo 137 bis del Código de Trabajo se prohíbe, vean qué interesante este 137 bis, se prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros donde se obtuvo o también porque quieren discriminar donde nosotros nos formamos escolar o académicamente. El 137 bis dice que esa sería una discriminación si en un formulario de empleo nos están indicando de dónde egresamos nosotros como profesionales. Está clarito el artículo 137 bis del Código de Trabajo. Y el artículo 89 que hablamos cuando hablamos del salario, esta es la discriminación del salario. Si la mujer ejecuta el mismo trabajo que nosotros, por supuesto, debe tener el mismo salario, ¿sí? De lo contrario, hay discriminación salarial por parte del patrono y su único medio de defensa es que demuestre, que pruebe que la calidad del trabajo que ejecuta la mujer es de inferior calidad y valor. Protección a la maternidad y derecho a la movilidad. Pues ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Lo que sí hemos dejado claro es de que la regla general es que se prohíbe a los patronos despedir a mujeres trabajadoras en estado de embarazo o bien en periodo de lactancia. Gozan de una movilidad. Sin embargo, esta misma norma indica si se comete alguna de las causas contenidas en el artículo 77 del Código de Trabajo, si es motivo para que el patrón no pueda despedir, solo que tiene que ejecutar un procedimiento que es precisamente a través de un incidente que solicita la autorización de un juez de trabajo y previsión social para que le permita despedir a una mujer trabajadora porque cometió una causal contenida en el artículo 77 del Código de Trabajo. O sea, la regla general es que no la puede despedir en estado de embarazo ni en periodo de lactancia. Fíjense que ustedes lo vamos a pedir. ¿Quién nos apoya para leer este artículo? Lo que está, por lo menos el C, lo que está aquí en pantalla. ¿Quién nos apoya? Comenzamos a llamar.
¿Puedo leerlo, Lick? Por favor, Silvia. Inciso C. Despedir a las trabajadoras. ¿Sí es el licenciado? Sí, trabajadoras. Sí. Ajá. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este código, algunos códigos señalan en el artículo 177. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso del patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. ¿Hasta ahí, Lick? Sí, me interesan los otros dos. Inciso D. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida, y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. Inciso E. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. Bueno, C, D y E, por favor, me lo estudian para efectos de examen, ¿no? El descanso pre y post, pues aquí nos vamos a tener, que hemos hablado, pues tiene derecho al 100% de su salario, son 30 días de pre y 54 de post. En total, 84 días que la mujer tiene derecho a descansar, precisamente en la etapa del embarazo y el parto. Hay algunas circunstancias que nos van a narrar en el inciso A, que, bueno, en el inciso A y en el inciso B, que pues usted lo va a leer en su casa. Vamos a ver lo más elemental por cuestiones de tiempo. El artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de los 30 días pre, pero únicamente va a hablar de 45 post. Esto ha sido superado por el Código de Trabajo, y como aquí no aplica la pirámide de Kelsen, aplicamos lo que más favorece al trabajador, que es precisamente el Código de Trabajo y no una norma constitucional. Licencia por aborto. Por favor, Silvia, ¿me puede leer? Léete. ¿Perdón? El inciso G. Sí. Licencia por adopción. Artículo 152, inciso F. Código de Trabajo. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido. Silvia. No, léete donde dice 152, inciso C. El segundo párrafo. Inciso C. ¿Se trata de aborto? Si se trata de aborto. Uh-huh. Inciso C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que, según certificado médico, deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Bueno, vean, pues,
En el aborto no intencional o parto prematuro no viable, los descansos enumerados, o sea, del 30 y del 54, ¿sí? Se van a reducir a la mitad. Esa va a ser pregunta, ¿ve? ¿Cuánto sería la mitad entonces? ¿Qué dice Diego André Gómez? ¿Qué dice Alison, Melissa? No están. Decime, José Fabián. Serían 15 en el pre y 27 en el post. Ahí estamos, ahí está, ya Reina lo dijo, serían 42. ¿Estamos? Vamos ahora, también en lactancia por adopción. Quiere decir que si unos trabajadores, un hombre y mujer, deciden adoptar, también tienen derecho a un descanso. Solo que, por favor, aquí hay dos cosas importantes. Una es, ¿cuál es el objeto? Y la otra, por supuesto, los días. Veamos qué dice el inciso F de la licencia por adopción. Silvia, por favor. Inciso F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de este derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días son? Para una adopción de un niño de padres trabajadores, ¿cuántos días son de descanso? ¿Qué pasó? 54. Ahí estamos, porque es el post, ¿no? Sí. Periodo de lactancia. Fíjense que el periodo de lactancia está pues en el último párrafo. Bueno, vamos a leer todo. Silvia, por favor. Sí, licenciado. Inciso H, periodo de lactancia, artículo 153 del Código de Trabajo. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después del inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que ésta finalice con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después, salvo que por prescripción médica deba prolongarse. Vean pues, la lactancia realmente es 1 hora, ¿sí? Ahí está claro. Dicha hora será remunerada en cumplimiento. Puede tomar media hora entrar tarde, media hora salir temprano, bien puede tomar la hora al final o al principio. Eso la ley deja discreción de la trabajadora, no del patrón. Pero el objeto que tiene es precisamente alimentar a su menor hijo o hija. Ese es el objeto realmente de la lactancia. Y nuestro código regula hasta 10 meses. Les quiero contar que esto ha ido a varias iniciativas de ley, porque la misma Organización Mundial de la Salud sugiere que sean 24 meses. Lastimosamente en Guatemala, por alguna circunstancia, no se ha incrementado y sigue siendo 12 meses. Y fíjense que lo interesante del artículo 153 dice que esas horas van a correr a partir de que la trabajadora regrese a trabajar, ¿sí? Pero vean lo interesante, en Guatemala existe un reglamento para el goce de la lactancia de 1973. Bien,
Cuando usted lee esto, de verdad, no sé por qué los tienen todavía como ley vigente, pero lo que dice de extraordinario es que el periodo de descanso por motivo de lactancia se fija en 10 meses a partir del momento del parto. Ya fue superado por el Código de Trabajo que dice que es cuando regrese, pero esta ley que es bastante, bueno, obsoleta, se quedó corto. Imagínense que dice que esos 10 meses eran a partir del parto. Ya, por favor, ha sido superado por el código, que es a partir que ella retorne a sus labores, ¿sí? El periodo de lactancia puede empezar por obligación médica, pero nunca se podrá exceder de 12 meses después del parto. Esta ley ni siquiera vamos a analizar detenidamente. Por cierto, es una ley que si el Congreso o el Presidente de la República, si recuerden, es del Presidente de la República. Desde 1973, imagínense cuántos presidentes han pasado por Guatemala, ¿sí? ¿Cuántos presidentes han ido en 1973 hasta la fecha? Y nadie se ha preocupado por modificar el reglamento para el goce del periodo de lactancia. Imagínense. No solo desde turno, desde 1973. Imagínense cuántos gobiernos. La era democrática de 1982 tampoco se preocupó por la mujer trabajadora, tampoco se preocupó por el periodo de lactancia. Ahora pues hay otras teorías, como por ejemplo esta donde, muy beneficiosa por cierto, no la vamos a explicar, sino muy beneficiosa, pero deberíamos de tratar y buscar que fueran 24 meses, ¿sí? Hay varios proyectos de ley, de hecho hay un diputado ahí que hace un par de años un grupo de nosotros le fuimos a hablar, ingresó la iniciativa de ley, pero ahí pues está durmiendo plácidamente en alguna comisión. Sin embargo, pues ya el sector privado, el Ministerio de Trabajo, dice, señores, algo tenemos que hacer nosotros con la lactancia materna. Y crearon un espacio, una iniciativa que se llama Espacios Amigos de la Lactancia Materna para centros de trabajo o estudio, ¿sí? Y ahí está, pues, dice que ya es una iniciativa, Amigos de la Lactancia Materna, creada por el Ministerio de Trabajo y lo que es UNICEF. Estas dos entidades se unieron y, bueno, crean esta iniciativa Amigos de la Lactancia Materna, que, por cierto, les quiero decir que ha avanzado muchísimo en Guatemala. La propia Universidad de San Carlos de Guatemala ya tiene su espacio. Me pareció interesante dejarles esta parte de aquí que dice el grupo Cobán. Fue la primera empresa en Guatemala en cumplir con estos 10 pasos en el lugar de su trabajo y por lo tanto en ser reconocida por contar con un espacio amigo de la lactancia materna. Y grupo Cobán. Ahí fue donde primero pues atendieron este proyecto y pues ellos fueron los pioneros en Guatemala de tener un espacio físico para que la mujer trabajadora pueda proporcionar la lactancia a su hijo o hija, ¿sí? Salario. Bueno, ustedes saben que todo el periodo de embarazo tiene derecho al 100% de su salario. Saben que todo el periodo de lactancia, que eso hace hasta 12 meses, esa hora que va a descansar, tiene derecho a su salario, ¿sí? Y ahí está cómo se hacen los cálculos en el artículo 154. Pero me di que creación de centros infantiles y guardería. Recientemente se recuerdan que en el Congreso de la República se está discutiendo este tema. Y alguien dice, pero ¿por qué están hablando de un lugar precisamente para que los de la lactancia materna, para que puedan estar las mujeres alimentando a sus hijos? El artículo 155 lo vamos a leer porque, vean, siempre le ponen candado como para que la ley no sea derecho vigente positivo y solo se quede como derecho vigente. El artículo 155 del Código de Trabajo dice, todo patrón que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras, vean, hasta más de 30 trabajadoras, queda obligado
a acondicionar un local a propósito de que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años. Interesante. Lo que yo les quiero decir es de que siempre dejan esa parte débil de la legislación y para que los puedan dejar ahí durante las horas de trabajo. Pero vea lo que viene después. Bajo el cuidado de una persona idónea, asignada y pagada por el patrón. Miren qué interesante. Pero miren esta parte. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas del patrón. Ese es el problema serio. ¿Qué patrón no va a querer decir que tiene los fondos necesarios para crear precisamente una guardería? Ese fue el problema, de que también le dejan el candado al 155. Dice, dentro de las posibilidades económicas del patrono, escuchen, y a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, habría que preguntar. Yo le garantizo, si nos damos acceso a la información, uno lleva ahí sus reveses donde a veces por no contestar dicen que no tiene información, y otras veces pues le van a decir de que serán contadas en Guatemala precisamente ese tipo de empresas. Y el artículo 280, que hemos lectura en otra ocasión, de que en todo juicio, individual o colectivo, que se lleve en los juzgados o en las salas de trabajo, debe tenerse como parte de la Inspección General de Trabajo cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras. Debe ser tenido como un tercero la Inspección General de Trabajo. Eso es en relación a la mujer. Y si se dan cuenta, muchos de estos artículos ya los habíamos leído con anterioridad. Ahora hablemos de los menores de edad, que también es un tema que nosotros ya lo hemos estudiado con anterioridad, pero ahora está precisamente en este tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar del trabajo de los menores de edad. Estamos muy claros, en Guatemala son 15 años para trabajar. Lastimosamente la mayoría de leyes sigue hablando de 14 años. Pero en Guatemala son exactamente 15 años, ¿sí? Pero vamos a ver algunas otras leyes adicionales que no hemos tenido la oportunidad de analizar. Fíjense que me pareció sumamente interesante. En la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social encontramos una definición de lo que es un adolescente trabajador. En la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y dice: es la persona física con la edad legal mínima para prestar servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si su edad es menor a la legalmente establecida, puede ser considerado trabajo infantil. Es ilegal. Para lograr deberá tener patrono, para laborar deberá tener el permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eso ya no es cierto. Yo se lo dejé porque existe en la página, pero eso ya no es cierto, ¿eh? Ustedes saben que ya no necesita. Usted, si tiene 15 años, usted puede firmar su contrato de trabajo para recibir todo lo demás. Pero me pareció sumamente interesante que el propio ministerio dice que si contratamos a una persona menor de 15 años, es considerado trabajo infantil y que es ilegal. Lo dice el propio ministerio, esperamos que no lo borren rápido. Pero vamos a dice el artículo 63 de la Ley para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la famosa Ley PINA. Silvia, por favor, léete el artículo 63. Sí, licenciado. Artículo 63. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entiende por adolescentes trabajadores a los que participan directamente en una actividad generadora de ingresos a nivel formal, informal o familiar. Dicho trabajo de adolescentes debe ser equitativamente remunerado y realizado en condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico, desarrollo intelectual,
acorde a sus valores morales, culturales y no deberá inferir con su asistencia a la escuela. Eso es importante, porque nuestro Código de Trabajo no tiene una definición como tal. Y miren qué hermosa esta definición que da el artículo 63 de esta disposición legal. Ahora vamos a tener adolescentes, trabajadores en el sector formal y también en el sector informal, ¿no? Esta ley lo que va a hacer es, debemos de considerar nosotros un complemento para poder interpretar bien la relación de los trabajadores menores de edad. Vamos a ver entonces, ¿cómo lo define esta ley al trabajador adolescente en el sector formal y también en el informal? Por favor, Silvia, inciso B y C. Inciso B. Adolescente trabajador del sector formal. Artículo 64, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley se entiende por adolescente trabajador del sector formal el mayor de 14 años de edad que tenga como patrono a un empleador individual o jurídico o que labore para una empresa, de acuerdo con las normas del Código de Comercio. En ambos casos, en virtud de una relación directa de subordinación y dependencia dentro de un horario determinado y sujeto a un contrato individual de trabajo. Inciso C. Adolescente trabajador del sector informal. Artículo 65, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para los efectos de esta ley se entiende por adolescente trabajador del sector informal al mayor de 14 años que realiza actividades laborales por cuenta propia o para un patrono que desarrolla actividades comerciales, sin sujetarse plenamente a la legislación tributaria y comercial del país, especialmente en lo que se refiere al registro, sede, contabilidad, entre otros elementos que caracterizan la formalidad del comerciante. Bueno, estamos entonces con esas dos definiciones de trabajador, adolescente, del sector formal y también del informal. Ahora nos vamos a la capacidad para contratar. Pues esto ya lo vimos, tanto tiene la definición Manuel Osorio, hay una clasificación que da nuestro código de la capacidad absoluta y relativa. Vamos, por ejemplo, la definición de según Manuel Osorio, que es un tratadista. Es la actitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas para ser sujeto activo y sujeto pasivo de las mismas. Ahí, bueno, está la famosa clasificación de las capacidades. Absoluta, permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos. Relativa, cuando consciente de realizar algunos actos jurídicos y no de otros. Bueno, puede realizarlos, pero no todos. El artículo 31 ya lo hemos analizado con anterioridad. Ahí está muy clara la definición. Tienen capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de su salario y en general para ejercer derechos y acciones que se deriven del Código de Trabajo, ¿sí?, de sus reglamentos y leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 15 años o más y los insolventes y fallidos. La norma es clara, es precisa, no se necesita llevar a nuestros padres a firmar un contrato de trabajo, lo podemos hacer nosotros si tenemos 15 años de edad. Eso está muy claro. Ya hablamos las excepciones, pueden pertenecer a un sindicato, pero no al comité ejecutivo de un sindicato. El artículo 259 del Código Civil también establece capacidad relativa a los menores de edad. Los mayores, aquí dice 14, pero debe ser de 15 en Guatemala, los mayores de 15 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir su retribución convenida, con la que verán a sus padres para su propio sostenimiento. El artículo número 2 del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo habla sobre la edad mínima. Por favor, Silvia.
Artículo 2, numeral 3. Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a 15 años. Estamos bien claros, son 15 años. Pero es que es el número 4 del acuerdo ministerial, también relativo a la edad. ¿Lo leo, Lick, el artículo 4? ¿Sí? Por favor, Silvia. Artículo 4, inciso A. Acuerdo ministerial número 260-2019. Procedimiento para la efectiva aplicación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. En aplicación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, se establece el siguiente procedimiento. Inciso A. Para los menores de 18 años de edad y mayores de 15 años de edad, la Inspección General de Trabajo, a través de cada delegación departamental, registrará los datos del solicitante y extenderá una constancia firmada y sellada por el delegado departamental en la que deberá hacer del conocimiento de las peores formas de trabajo infantil y el tipo de actividades al que les es prohibido prestar sus servicios. Posteriormente, la Inspección General de Trabajo dará acompañamiento a efecto de que acudan a la unidad de protección a la adolescencia trabajadora para ser orientados sobre sus laborales en general. Vean, pues. Entonces ya hemos hablado, solo vamos a repetir hoy. 15 años para trabajar en Guatemala, base legal, Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo Ministerial número 260-2019. ¿Sí? Ya está claro, preciso. La inspección lo único que va a hacer es acompañamiento. Les va a extender un documento donde están todos sus derechos, pero nunca un permiso. Nunca un permiso. No, es un trifoliar que les muestran ahí que son los derechos que tienen como trabajos adolescentes y no únicamente les va a dar cumplimiento, acompañamiento para que se respeten sus derechos y efectivamente también cumplan con sus obligaciones. Protección especial, ¿sí? Que dice la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 102, inciso I. Los menores de 15 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepciones establecidas por la ley. Pero vean, es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores menores de 60 años serán objeto de un trato adecuado de acuerdo a su edad. Nos habla de los dos, ¿sí? Artículo 147. El trabajo de los menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condición, estado físico, desarrollo intelectual y moral. El artículo 135, inciso A del Código de Trabajo, dice: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no deberá autorizar contratos para que menores de edad, o sea, de 15 años, puedan trabajar en el extranjero. Eso es lo que determina el artículo 35, inciso A. Y en el artículo número 66 de la Ley de Protección para la Niñez y la Adolescencia, la famosa Ley Pina, es prohibido cualquier trabajo de adolescentes menores de 15 años, salvo las disposiciones que establece el Código. No, la regla general es que nadie puede trabajar. Por eso le dije lo importante de la definición que tiene en su propia página el Ministerio de Trabajo. Se considera que si alguien contrata a un menor de 15 años, está poniendo, que creo, en riesgo su propia libertad. Ya porque se considera trabajo infantil forzado. Es delicado.
Y lo vamos a ver más adelante, es el 154 bis. Este que es una pregunta que siempre le hacemos al examen, le hemos venido haciendo y la mayoría se confunde. Artículo 149 del Código de Trabajo. La jornada ordinaria diurna que indique el artículo 116, párrafo primero, o sea, para todos los trabajadores, se debe disminuir para los menores de edad así: en 1 hora diaria y 6 a la semana para los mayores de 15 años. Mayores de 15 años. En 2 horas diarias y 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan exactamente 15 años. Lo vuelven a analizar bien, ¿eh? Tiene derecho a 15 días de vacaciones, como lo establece el artículo 130 del Código de Trabajo. Tiene derecho al aguinaldo, de comparar con el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tiene derecho a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el decreto número 42-96. Tiene derecho a la bonificación incentiva, de comparar con el decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Obligación del Estado, ¿sí? Según la famosa ley PINA, la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es la obligación estatal? Establecer con participación comunitaria programas de capacitación para el trabajo calificado de adolescentes que viven en extrema pobreza, a efecto de brindarles una opción de superación mínima. ¿Sí? La Inspección General de Trabajo. Fíjense que la ley PINA dijo: señores, ya está la ley, tienen que elaborar el Ejecutivo un reglamento. Pero por favor, en este reglamento que no se le olvide incluir jornadas de trabajo. Estamos hablando de los adolescentes, ¿sí? Trabajo nocturno y extraordinario, que saben que está prohibido para los menores. Prohibido, ¿eh? Los menores de edad, o sea, de 15 años, no pueden trabajar nocturnamente ni pueden trabajar extraordinariamente. Trabajos en lugares insalubres, descansos y vacaciones, trabajo de aprendizaje, registro y acreditación de adolescentes en el sector informal, salarios equitativos, régimen de seguridad social y capacitación técnica, ¿sí? Y el artículo 280, que ya lo leímos también con el caso de las mujeres, pero también nuestra disposición legal, el Código de Trabajo, establece que en todos los juicios de carácter individual o colectivo que existan intereses de menores de edad, o sea, de 15 años, deben los juzgados de trabajo y previsión social tener como parte a la Inspección General de Trabajo. Revisiones. Bueno, léete el 148, por favor, Silvia. 148, licenciado, 148, inciso A. Sí, empieza en pantalla. Artículo 148, inciso A del Código de Trabajo. Se prohíbe, numeral A, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Inciso B, suprimido por el artículo 10 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Inciso C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y, inciso E, el trabajo de los menores de 14 años. Ahí estamos. Y en el artículo 72 también habla que está prohibido el trabajo nocturno de los menores de edad, aunque es en la salvedad realizado entre las 20 horas de un día a las 8 horas del siguiente día. No, la regla general es que el trabajo de los menores de edad está prohibido en su jornada nocturna. Responsabilidades. El 156 bis del Código Penal. Quien emplee a personas menores de 15 años en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad,
será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Hay pena de cárcel, sí, hay multa sumamente exagerada. Con eso terminaríamos los menores de edad y entraríamos al trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Esto es interesante, ¿sí? Yo siempre les he dicho de que a veces despectivamente hay quienes se dedican a analizar este trabajo, pero doméstico viene del latín domus, que significa casa. Definiciones. Artículo 161. Por favor, Silvia. Artículo 161. Código del Trabajo. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. Bueno, veamos hoy la definición que tiene Uruguay. Trabajo doméstico es aquel que presta en relación de dependencia a una persona a otra u otras, o a una o más familias, con el objeto de consagrarle su cuidado y su trabajo en el hogar, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. ¿Cómo se le ha llamado? Bueno, algunos países le llaman trabajadora de casa particular. Nosotros en Guatemala lo utilizamos más que todo en la parte de previsión social, trabajadora de casa y trabajadora de hogar. Su contrato debe ser como regla general por escrito. Sin embargo, el artículo 27 del Código de Trabajo dice que el contrato individual de trabajo puede ser verbal en el servicio doméstico o casa particular, sin olvidarnos de que debemos, el patrono, a pesar que es verbal, queda obligado a suministrar al trabajador en el momento que se le hace contrato una tarjeta constancia que únicamente debe contener la fecha que inició la relación laboral, el salario, la jornada de trabajo y tareas u horas realizadas, si es a plazo fijo por obra determinada. Modalidades. Bueno, aparte de Silvia, ¿quién más nos quiere ayudar? Por favor, Diego. Léete estas modalidades. En Guatemala se utiliza, si ustedes se han dado cuenta, que se contrata por mes, por quincena, por semana, por día, por horas o por piezas. Pero en otros países, veamos estas. Por favor, a partir de ese trabajo sin retiro. Trabajo sin retiro, los que duermen en casa del empleador, y trabajo con retiro, los que pernoctan en su casa. Puerta adentro, que pernoctan en el lugar de trabajo, y puerta afuera, trabajador de entrada por salida. Tiempo completo, cuando está establecida la jornada, y tiempo parcial, países donde se aplica el convenio 175 de la OIT. Trabajo mensual, contratados por tiempo indefinido, y los diaristas, personas que trabajan determinados días. Trabajadores de planta, los que ejecutan labores en forma semanal, quincenal o mensual, y trabajadores de entrada por salida con un horario establecido. Esto es interesante, como uno lee es suficiente. ¿Qué características debe tener este trabajador? Forma habitual y continua, asistencia, no tiene finalidad de lucro por parte del patrón, es parte de la convivencia que debe haber en el seno del hogar. Requisitos, artículo 163, por favor, Diego. Artículo 163 del Código de Trabajo. El patrono puede exigir al trabajador doméstico, antes de formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de este, la presentación de un certificado de buena salud, expedido dentro de los 30 días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, quien lo debe extender en forma gratuita. Pero dice que debe exigir el patrón, no. Ni siquiera es que un requisito o no requisito para que nosotros se lo demos al patrón, pero este es el certificado médico que es obligatorio. Los descansos ya los hemos analizado, y ustedes saben que como mínimo no están sujetos a la jornada diurna, nocturna y mixta. No, ellos están fuera de ese tipo de jornadas, por lo tanto,
Hemos hablado que tienen derecho a 10 horas de descanso, mínimo 2 deben ser destinadas para los alimentos y las otras para dormir. Y los días domingos o los días de asueto, pues se van a incrementar forzosamente 6 horas adicionales y siempre remuneradas, ¿sí? Eso ya lo hemos platicado. Tienen derecho a sus vacaciones a 15 días hábiles, como establece el artículo 130. Tienen derecho a su universidad anual para los trabajadores del sector privado y público. Tienen derecho a prestación del aguinaldo. Tienen derecho a la bonificación e incentivo. Comentario, este es interesante, ¿eh? Silvia, por favor. Sí, licenciado. Comentario. Existen legislaciones que tienen, inciso A, derecho a tiempo extraordinario cuando el trabajador tiene que acompañar en viajes al patrono. Inciso B, derecho a la capacitación. En algunas legislaciones tienen cocina básica y limpieza básica. Inciso C, derecho de los trabajadores masculino a una licencia por paternidad. Inciso D, derecho a no utilizar uniformes en lugares públicos. Fíjese que Chile, por ejemplo, no permite, siente que es una discriminación que se les pueda poner uniforme. Otros países dicen que si nosotros vamos de viaje e invitamos a la persona que trabaja en casa con nosotros, debemos de pagarle como tiempo extraordinario y, por supuesto, todo lo relativo a hospedaje, alimentación y viáticos. O sea, no se trata de usar nosotros, si decir, bueno, acompañarnos, vamos de viaje, no debemos de pagarle y preguntarle, es su decisión. Hay países que tienen muy establecido esto. Imagínense, hay países donde hay muchos hombres que prestan este servicio. Entonces ya también existe licencia por paternidad. Derechos del patrón. Vamos, por favor, Diego. Derechos del patrono, artículo 165, incisos C del Código de Trabajo. Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Inciso C, toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana, da derecho al patrono, si no se acoge a las prescripciones del artículo 67 a terminar el contrato. Una vez transcurrido dicho término, sin otra obligación que la de pagar a la otra parte un mes de salario por cada año de trabajo continuo o fracción de tiempo no menor de 3 meses. Esta indemnización no puede exceder del importe correspondiente a 4 meses de salario. Bueno, me interesa, por favor, que vayan a leer todo lo que dice el artículo 165. El artículo 166 dice el Código de Trabajo, son también causas justas, aparte de las del 77, ¿sí? O en el caso de nosotros los trabajadores, las del 79. Son también causas justas para que el patrono ponga fin o término a un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa, donde se prestan los servicios, y la desidia manifiesta en este cumplimiento de sus obligaciones. Hay subraya esa palabra de desidia hoy. La pereza, la negligencia que debe hacer las cosas, desidia, sin ningún interés para poder hacer el trabajo. Ese es el motivo para que el patrón nos despida sin responsabilidad de su parte. Jornadas de trabajo no están sujetos a la jornada ordinaria diurna, nocturna y mixta, sino que tenemos jornada especial, ¿sí? También lo establece el Acuerdo Gubernativo número 346, en su artículo número 1 y el artículo número 2. Salario. Bueno, acuérdense que aquí el salario sí va a variar. ¿Por qué? Porque como ya con el artículo 162 del Código de Trabajo, aparte del salario tenemos que darle habitación y alimentación. Lo dice el artículo 162 del Código de Trabajo, salvo pacto en contrario. La retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, además de su salario, el suministro de habitación y manutención. Comentarios. Vamos a ver, estos son interesantes, ¿eh? Vamos a ver aquí, Silvia, por favor.
Sí, licenciado. Comentario. Existen legislaciones que, inciso A, equipararon el salario mínimo de los trabajadores asalariados en general. Inciso B, un país de América Latina incrementó un 25% el salario mínimo de los trabajadores del hogar en relación a los trabajadores asalariados en general. También permite el 20% de deducción del salario mínimo cuando se le otorga alimentación y vivienda al trabajador, o en su caso el 10% por cada uno de los rubros. Inciso C, permite pagar un salario inferior a los trabajadores de casa particular con relación a los trabajadores asalariados en general. Inciso D, países que tienen el salario mínimo por zonas diferenciado labor profesional. Inciso E, están normados por categorías. Primera categoría, tareas efectuadas por 2 o más personas. Segunda categoría, personas para tareas específicas, cocina. Tercera categoría, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. No es cuidado terapéutico. Y quinta categoría, personal para tareas generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas. Bueno, ahí estamos. También dice que está en el salario mínimo incluida la alimentación y la vivienda. Estamos hablando de otras legislaciones, no la nuestra. Pago de tiempo extraordinario. Pago de tiempo extraordinario cuando se acompaña en un viaje. Publicación del salario mínimo en las plataformas digitales y programa de capacitación, como por ejemplo cocina básica y limpieza. Ahora veamos el artículo 165, lo leen despacio. Reglas por enfermedad y seguridad social. En el artículo 165, inciso A, está el derecho por parte del trabajador, también del patrono, a dar por terminado el contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Por enfermedad infectocontagiosa. ¿Sí? Da facultad tanto al patrono como al trabajador a dar por despedido sin responsabilidad de su parte. En el siguiente inciso, la obligación que tiene el patrono de suministrar asistencia médica y medicina al trabajador cuando contraiga alguna enfermedad leve y lo incapacite por una semana o menos. Mire la obligación que tenemos, asistencia médica y medicina, ¿sí? Por favor, no le digo que hay que ser humano, hay que cumplir la ley. Derecho del patrono al despido directo con justa causa por incapacidad del trabajador por más de una semana. Derecho del trabajador a percibir su salario íntegro por enfermedad contraída por contagio directo del patrono. Obligación del patrono de gestionar la hospitalización o aislamiento y costear los gastos razonables de conducción y emergencia en caso de enfermedad del trabajador que así lo requiera. Miren, nos toca que hacer gestiones de hospitalización y vamos a costear todos los gastos que necesita el trabajador. Obligación del patrono a costear gastos de inhumación en el caso de trabajar de casa particular o de casa particular. Vamos al inciso F, por favor, Diego. Obligación del patrono de costear gastos de inhumación si el trabajador de casa particular fallece en su casa. Inciso F, si como consecuencia de la enfermedad el trabajador doméstico fallece en casa del patrono, éste debe costear los gastos razonables de inhumación. En todos los casos que enumeran el presente artículo, queda a salvo de lo que disponga los reglamentos que dicta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre que el trabajador doméstico de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del mismo. Bueno, y nosotros ya es obligación inscribirla en el registro de seguro social, o sea, ya tenemos la obligación de inscribirla, pero muchos países pues le tienen cobertura de todos los programas de seguridad social.
Nosotros en Guatemala únicamente lo tenemos en el departamento de Guatemala y tiene, por ejemplo, enfermedad, accidentes y niños sanos. No son todas las coberturas que ustedes ven. No hay invalidez, vejez y supervivencia, no hay enfermedad, maternidad y accidente, ninguno de esos programas. Ese es un programa exclusivo que se llama Precapio, el que tiene derecho. Aquí estamos con la Seguridad Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con el programa especial para protección para trabajadoras de casa particular denominado Precapio. ¿Qué es lo que les cubre? Maternidad, control de niños sano y accidentes. Solo esos 3 programas le cubre a la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. También dice que en el segundo, esta protección abarca en calidad de afiliada a las trabajadoras domésticas que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar u otro sitio de residencia o habitación particular. El programa tiene carácter obligatorio a todos los patronos que ocupen una o más trabajadora doméstica y que laboren por lo menos 3 días semanales. Vean, hay un requisito, ¿sí? Primero, que trabajen por lo menos 3 días semanales. Y ahí se considera trabajadora de casa particular, trabajo doméstico, y por supuesto, ya nosotros con una trabajadora es una obligación inscribirla. Pero ¿quiénes no los considera la ley trabajador doméstico o trabajador de casa particular? Cónyuge conviviente del patrono, los parientes del patrono entre los grados de ley, las hijas adoptivas del patrono, menores de 15 años y los que presten servicio menos de 3 días a la semana para un mismo trabajador. El reglamento, quiero decirles que esto funciona únicamente en el departamento de Guatemala. No se ha extendido precisamente a otros departamentos. Aquí le dejamos nosotros un trifoliar informativo del programa Precapi para que usted lo pueda leer en la comodidad de su casa, todos los derechos que tiene. La Inspección General de Trabajo, ¿sí? Bueno, por supuesto que le corresponde exigir todos los derechos y obligaciones. El problema más difícil de fiscalizar por parte de la Inspección General de Trabajo es que la residencia es inviolable. No pueden llegar a inspeccionar. Ese es uno de los problemas más serios que se tiene. Existen países que permiten. Vamos a ver, Silvia. Comentario. Existen países que permiten, inciso A, la inspección laboral domiciliar siempre que existe autorización del empleador. Inciso B, obligan al empleador a que se publique en la plataforma digital del ente encargado los contratos de trabajo, sistema que permite una fiscalización eficaz. Inciso C, inspección en el área de trabajo, garitas, entrevistas a vecinos o entrevista a trabajadores en la vía pública. Inciso D, publicación de derechos y obligaciones en radio, televisión y plataformas digitales. Inciso E, entrevista en la puerta de la vivienda a los trabajadores de casa particular para no violar la intimidad del hogar. Es que todos sus problemas lo han cantado la inspección, porque la residencia es inviolable. O sea, no pueden ir a tocar, mire, aquí trabaja una persona, tiene trabajo doméstico, trabajo de casa particular, y no se puede, porque su hogar es inviolable. Pero por eso sugieren estos países, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Entrevista a vecinos, entrevista a los trabajadores, pero en la vía pública. La actividad sindical, pues por supuesto, ya existen otros, pero hay 2 sindicatos que han luchado muchísimo por esto, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y de Maquila Anexas y Conexas. ¿Sí? Por supuesto, existe la Asociación de Trabajadores de Domicilio y de Maquila. Están ellos precisamente hace ratos que ellos hicieron un estudio. Guatemala no ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, ellos todavía no tienen esa legislación de carácter internacional. Entonces, ya tocamos mujeres, menores de edad, pero de 15 años, y ahora que hemos tocado
casa particular o trabajo doméstico. Estos son lo que leímos hoy. Usted le va a servir en el ejercicio de su profesión. Por supuesto que le van a dar casos a su oficina que usted va a tener que solucionar. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, porque cuestiones de tiempo. Tenemos programados el día lunes, que esperamos en Dios poder terminar, y si no nos va a quedar